mañana, ahorita vamos a hacer mención de algunas cosas que sucedieron ayer, pero hoy nos enfocamos en este momento en lo que la palabra de Dios nos dice. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, ¿les parece bien en esta mañana? Que esta palabra el Señor haga su obra perfecta y completa. ¿Ven? Esta mujer estuvo atenta, esta mujer era una mujer gentil, no era una mujer que conocía de Dios, pero que sin embargo, hermanos, cuando uno anda tras la búsqueda de Dios, lo encontramos. Amén. Y Él nos busca también. Amén. Y decimos nuestra declaración: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nunca más vamos a ser iguales. Y a esta mujer, claro que quedó ahí. Tomen asiento, hermanitos. Sabemos que para llegar a Europa, como eran en estos lugares, hermanos, los discípulos se habían preparado para dar la encomienda y ser pescadores de hombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el Señor se acerca con Pedro y le dice: ya no serás más pescador de peces, ¿verdad? Sino ahora vas a ser pescador de hombres. Y ellos salieron con la encomienda, hermanos, de ir a predicar el evangelio a todas las ciudades, hermanos, que les fuera posible hacerlo. Y yo creo que son de los pasos que en nuestra vida se dan, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos del Señor, lo que más anhelamos es compartir con la gente. Y había sido una de las partes que Dios les había dicho, que iban a ir a ser pescadores de hombres. La manera más común de pescar en aquella época era por medio de una red. Así que la proclamación del evangelio fue siempre un llamado a las familias, las comunidades y a las etnias. Esa era la gran encomienda. Cuando llega alguien, hermanos, pues no venimos solos, ¿verdad? Seguramente tuvimos papá y mamá, porque solamente la obra del Espíritu Santo fue hecha para Jesús. Y tomó de una mujer, ¿verdad? Y vio a una familia, porque estaba José también. Todavía no estaban desposados, pero sin embargo, hermanos, vio que era el complemento de una familia. Sabemos que desde el principio Él creó a la familia, hizo a Adán y a Eva, y después ellos tuvieron hijos. Bien, entonces esa fue la gran encomienda. El llegar a alguien a nuestras vidas, hermanos, a alguno de nosotros, pues no estamos solos, estamos con una familia. Y esto era precisamente alcanzar. Ellos pescaban con anzuelos, pero sin embargo lo que Dios da a nuestras vidas son redes de amor y de testimonio cristiano que solo alcanzaron algunos de esos individuos, y no solo a ellos, sino a sus familias. Vemos a Pedro, vemos a lo mejor a algunos otros solteros de ahí, pero que sin embargo, Pablo, ¿no? Pero que sin embargo, hermanos, dieron la encomienda de ir a predicar el evangelio.
Estamos ante una hermosa historia de fe. Se trata de la llegada del Evangelio a Macedonia, así que conoceremos a esos primeros convertidos en Europa. Y de estas primeras mujeres de estas primeras personas a las cuales el Señor llegó a su vida fue la conversión de Lidia, una mujer rica e importante que siendo gentil era temerosa de Dios y se reunía con algunos judíos a orar. En su testimonio vamos a ver lo que pasó con esta mujer. O sea, no era una mujer creyente, se reunía con ellos porque hablaban de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos pica por escuchar de Dios? Yo me acuerdo cuando en los albores de mi niñez, cuando me llevaron a hacer mi primera comunión, yo no sabía lo que era Dios, hermanos. O sea, sí tenía un panorama de lo que era Dios, pero no sabía a la grandeza o lo que Dios había dejado escrito a través de su palabra. Sin embargo, mi mamá trató de llevarme encaminada a lo que ella creía. Entonces, como eran cosas que se hacían, bautizaban a los niños, los confirmaban, hacían la primera comunión, y yo creo que de todo eso he de haber pasado. Digo, no me acuerdo de mi bautizo, no me acuerdo de mi confirmación, pero sí me acuerdo de la primera comunión. Y me llevaron, y yo me acuerdo que me doctrinaron para recibir la primera comunión, que es lo que nos dan, ¿no? La hostia, y ya te dicen que empiezas a tener tu primera relación en comunión con Dios. Y yo me recuerdo que fue algo maravilloso, pero eso a mí siempre marcó mi vida. Y fueron pasando los años y siempre quise aprender de Dios, pero no sabía de qué manera. Las únicas maneras que me habían enseñado habían sido las que mi mamá me había dado. Y esas cosas, hermanos, habían sido para mí pues importantes por darle un lugar preferencial a Dios. Aunque nos llamábamos Lupes, mi mamá también era Lupe, no fue mi mamá muy afecta. Yo creo que mi abuela o mi abuelo han de haber dado el nombre a mi mamá, ¿verdad? Pero sin embargo no fue algo que dijéramos nosotros éramos fan, éramos guadalupanas, aunque llevemos el nombre, eso no quiere decir, ¿verdad? Ya nos tocó que nos llamaran así, porque antes eran todas Marías, ¿verdad? Guadalupes, Teresas, Rosas, ¿verdad? Eran los nombres que así se daban. Sin embargo, hermanos, siempre fue en la búsqueda. Lidia, esta mujer, una mujer pudiente, una mujer que se dedicaba a la púrpura, hermanos, esta mujer se dedicaba a pintar la lana con algunos moluscos, hermanos, que de ahí extraía ella la tinta y hacía las pinturas, entonces, para teñir esas telas. Pero era una mujer, hermanos, temerosa de Dios, aunque no le conocía. Entonces, cuando tienes tú la cosquilla de conocer de Dios, Dios se va a encargar de hacerte llegar al lugar propicio donde se va a hablar la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con ella, ¿verdad? Y vamos a ver el ABC, hermanos, para experimentar la gracia de Dios en familia. Y no solo en ella llegó la palabra, hermanos, sino que la transmitió y fue puerta para su familia. Porque dice ahí que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Fíjese bien, cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, Dios abre nuestro corazón cuando estamos interesados. Cuando nosotros venimos y nada más, pues vengo, oigo, pero no escucho. Pero esta mujer estaba atenta, el Señor abrió su corazón, el Espíritu Santo tocó el corazón de esta mujer. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué importante es estar atento a lo que nos habla la palabra de Dios. Hay quienes a veces, hermanos, somos muy dados a ser piadosos aquí nomás en la iglesia, pero fuera de la iglesia, hermanos, no lo somos. Y nuestra vida debe de ser en todo tiempo, como somos, reales, así como nos comportamos, cómo nos reímos, cómo nos abrazamos, cómo tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, de esa misma manera en otras partes. No nos debemos de avergonzar, porque decía Pablo, ¿no? Ahí en el libro de los Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y es eso,
Es dinamita pura. La palabra de Dios es dinamita pura, que esos corazones duros, hermanos, de piedra, el Señor los sensibiliza. Y esta mujer, ella buscaba de Dios, hermanos. Esta mujer estaba queriendo buscar de Dios, estaba atenta a lo que estaba hablando Pablo en esos momentos. Y no solo ella, ¿verdad? Se bautizó, sino que su familia. Fíjense nada más, hermanos, la gran encomienda que tenía. Yo me acuerdo que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, mi mamá estaba postrada en cama. Empezaba ella con su malestar del pulmón. Y me acuerdo que esa mañana tuvimos la oportunidad de visitarla y fuimos y le dijimos: mamá, nuestra vida cambió. Nuestra vida aquí ha dado un vuelco terrible. Y mi mamá se nos quedaba viendo así. Mi mamá, como muchos de ustedes saben, mi mamá estuvo en la cárcel. Y mi mamá en la cárcel recibió también la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos ahí, le digo: ma, le digo, es que Enrique y yo recibimos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, mamá. Y mi mamá en esos momentos, mi mamá estaba mala, se hincó y me dijo: ¿sabes una cosa, hija? Si en estos momentos Dios decidiera llevarme a su presencia, yo me iría contenta, porque sé lo que hoy vas a empezar a vivir. Y esto, hermanos, de veras fue una gratitud bien grande para mi corazón, el saber que mi mamá no, ay, espérate, ¿qué religión te dijeron? A ver, espérate, no, ella no vio eso, hermanos. Ella vio de lo que Dios nos estaba liberando en ese momento, de un alcoholismo, de una tradición, de muchas situaciones. Y esto en esta mujer, hermanos, estaba haciendo partícipe también a su familia. Por eso es importante que nosotros como padres, hermanos, seamos puertas y no paredes que impidan la entrada del evangelio a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver el ABC para experimentar la gracia de Dios en familia. 3 cosas hacen falta para que nuestras familias experimenten la gracia de Dios a plenitud. Y en esta primera letra que dice alguien tiene que ser la puerta para que la gracia de Dios llegue a la familia. Y por eso les preguntaba: ¿cuántos de ustedes han sido los parteaguas de la familia para que llegue el evangelio a ellas? ¿Cuántas han sido? Pues no, yo me considero que fuimos parteaguas de ello, ¿sí? Que a través, porque yo no conozco de mi familia atrás, yo no conozco que alguien haya sido cristiano. Entonces, yo tengo conocimiento de toda mi familia, de la familia de parte de mi mamá, que eran católicos, pero cristianos, hermanos, empezamos a ser desde el momento en que nosotros recibimos. Mi mamá había tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, pero posiblemente ella recibió al Señor, pero ese día lo confirmó, ese día que fuimos: mamá, ¿quieres aceptar al Señor como tu único y suficiente Salvador? Y me dice: sí, mamá, sí quiero recibirlo, hija. Y esto para mí me llena de gozo y me llena de alegría el saber que tú vas a estar bien. Fíjense, el amor de los padres, hermanos, hacia con uno, el vernos bien. ¿Y quieres ver bien a tu familia? Es que tú seas puerta para que realmente el evangelio llegue a lo más profundo de cada una de tu familia. No que te conviertas en un religioso, porque eso no te va a llevar a nada, pero que te conviertas en una conversión como la tuvo esta mujer, que estuvo atenta a la palabra de Dios, la escuchó, se bautizó ella y juntamente con su familia. Alguien tiene entonces que ser esa puerta. Lidia era comerciante, como lo dije yo antes, de tinta de púrpura, que se obtenía en unos moluscos y era un producto muy costoso que servía para teñir la lana. Ella estaba en lo más alto de la escala social, era piadosa y amable, pero su rasgo más importante es que fue sensible a la voz de Dios. A veces el tener se cree que trae uno al rey de las orejas. A veces se cree eso, que el dinero manda, dicen por ahí. Este es el que hace felices e infelices los que no lo tienen. Y no es cierto, hermanos. En esta mujer vemos la humildad de ella. Era una mujer pudiente, pero sin embargo era una mujer
piadosa y amable, pero su rasgo más importante fue ser sensible a la voz de Dios. ¿Sí? Debemos notar que el texto dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba trabajando en ella para que pudiese recibir la verdad. Pero antes de eso dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Dice que la fe, ¿de dónde viene? Del oír, y del oír la palabra de Dios. Y esta mujer estaba teniendo todo lo que Dios quiere para que se realice el milagro, hermanos, de la conversión de cada uno de nosotros. Si estamos atentos, o si el otro día le preguntaba yo a una amiguita que se fue el sábado de gloria a la iglesia católica. Le digo, ¿y qué aprendiste del sábado de gloria? Yo quiero que me expliques lo que fuiste a escuchar. El diablo es canijo, dice. Me tapa las orejas, dice, y no entiendo nada. Fíjense, nada más. El diablo me tapa las orejas y no entiendo nada. No, pues a veces es que es el único limpiador que hay, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, a veces también nosotros aquí, oye, ¿de qué se trató la predicación? La mera verdad. Creo que me distraje un poco y no pude entender bien lo que decía. Por eso, hermanos, estemos atentos. Esta mujer estuvo atento y recibió lo que ella buscaba. Si tú vienes en esta mañana a recibir lo que tú buscas, pues lo vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Pero si nosotros venimos, hermanos, y únicamente hacemos una presencia porque nos invitaron a estar aquí, pero yo me muero de ganas por irme al parque o al partido que hoy juega, sin duda alguna. No quiero hacer proselitismo, hermanos. Pero quiero decirles, hermanos, que si nosotros venimos con otra finalidad, nuestras mentes, si están distraídas en que no dejé esto, en que no terminé de hacer esto, que no esto, que no, cantidad de cosas que se pueden, no se les han cruzado muchas cosas en su mente, luego a veces, cuando empieza a leer la palabra de Dios, el enemigo ataca, ¿verdad?, nuestras mentes, porque ahí es el lugar preferido de él para hacer su ataque. Entonces, hermanos, esta mujer estaba atenta y recibió lo que tanto ella estaba buscando, ¿sí? Ella, en primer lugar, era una mujer piadosa, es decir, que buscaba a Dios. En segundo lugar, ella estaba oyendo. Tal vez estuvieron ahí otras mujeres que prefirieron no escuchar. Habían ido a orar, pero rechazaron la obra del Espíritu Santo en sus vidas. En cambio, Lidia fue sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos sensibles sabemos en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos estamos atentos? No estoy pensando, mañana los niños ya nos vamos a la escuela, nuevamente en esto. No, o los papás, híjole, mañana nuevamente la rutina, el trabajo, tantas cosas. Pero hoy es el momento en que pienses en lo que Dios quiere para tu vida. ¿Sí? Que no pienses ahorita en lo que vas a hacer al rato, mañana, sino en lo que pienses en lo que Dios quiere para que tu vida vaya continuando de victoria en victoria. Y esto en esta mujer fue sensible a su voz. Quizás aquellas otras mujeres únicamente estaban ahí reunidas, fueron a orar, pero se fueron. Pero esta mujer no solamente había ido a orar, sino a buscar de Dios y lo había encontrado, hermanos. ¿Sí? Había sido ese corazón donde Dios lo vio sensible, lo abrió y ahí entró y penetró la palabra del Señor, ¿verdad? Toda casa necesita de alguien que se convierta en una puerta para que la gracia de Dios llegue a su hogar. Fíjese qué tan importante es esto, hermanos. Que nuestras vidas, yo por eso cuando pienso en que la iglesia es la esperanza de Dios aquí en la tierra. Así como los discípulos se encargaron de predicar el evangelio hasta donde el Señor les permitió que lo hicieran, pero se ha propagado hasta el día de hoy, puesto que seguimos predicando el evangelio, hermanos. Pero que en ese momento, hermanos, en que ellos se destinaron a hacerlo, y cuando llega la palabra a nuestras vidas y que nosotros la podemos dar a nuestros hijos,
y que realmente llegue a nuestras familias. Llegó a mi familia, a mi mamá, a su esposo, a mis hermanos, llegó a la familia de mi esposo por parte de él, y aún mis primos que están allá en Tijuana y que tenemos otra familia por allá. Siempre que nos hemos parado en el lugar, hermanos, siempre les hemos hablado de Dios. Es el regalo más grande y lo mejor que la gente puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, precisamente en esta mujer vemos que Lidia fue esa puerta para su familia. Ahí la palabra de Dios nos dice que fue bautizada junto con su familia. Fíjense, inmediatamente que estuvieron y la ministraron con la palabra de Dios, como aquel eunuco, ¿no? Que ir camino a Damasco, hermanos, ese eunuco pudo tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué impide que sea bautizado? Inmediatamente, y dijo, vamos, hay muchos que lo piensan mucho, ¿no? Para bautizarse. Déjame ver, no vaya a caer yo en duda, déjame ver si estoy en realidad. Si has puesto atento, no cabe duda alguna. Nosotros que recibimos al Señor en febrero, y nosotros en marzo ya nos estábamos bautizando. En los primeros bautizos que hubo, pácatelas, que nos vamos y nos bautizamos. Estábamos tan sedientos y tan hambrientos y tan necesitados de Dios que nos decían lo que teníamos que hacer. Quiero hacer. Y así fue esta mujer, ¿sí? Fue esa puerta para su familia. Lo más triste de todo es que si no somos una puerta para que la gracia de Dios penetre en nuestra casa, tal vez estamos siendo una pared que le impide la entrada. ¿Cuántos cristianos a veces hay, hermanos, que vienen a la iglesia y se comportan de una manera y en su casa son totalmente diferentes? Aguas con sus hijos, aguas con sus hijos, porque ellos van a ver, y ¿saben qué van a ver de los cristianos? Que son unos hipócritas, mentirosos. Y entonces, lejos de ser puerta, nos convertimos en paredes. Qué felicidad es que la palabra llegue y haga el cometido perfecto, como Dios lo quiere como Dios lo quiere hacer, hermanos. Pero qué tremendo es que en nuestra vida, y te hablo de tu familia, y te hablo de tu trabajo, y te hablo de donde quiera que te pares, que seas puerta, que seamos puerta, ¿sí? Y no que seamos paredes las cuales, no, pues es que ese se dice cristiano y mira cómo es. Tú no imites lo malo que hacen los otros. Si tú ya te convenciste en seguir al Señor, sé puerta y no pared, porque va a haber muchas paredes, hermanos. Muchas paredes. Yo me he tropezado con infinidad de paredes, pero he decidido tener la puerta, hermanos. Y ahí está nuestra decisión. Es una decisión familiar. No, espérate, no, espérate. Somos de la secreta, que nadie sepa que somos cristianos. No, hermanitos. Yo creo que lo más, de veras, de la secreta debería de Dios vernos cuando andamos todos torcidos, ¿verdad? Y que Él dijera, estos ni los conozco, ¿verdad? Sin embargo, su amor y su misericordia es grande. Les decía yo en estos días a uno de mis hijos, me decía, no, es que esto, mira, mamá, es que para allá y que para acá. Él siempre está nada más observando. Y le decía yo, mira, hijo, yo ya estoy preparando mi final. No sé cuándo vaya a llegar. Pero una cosa quiero dejar bien claro en ustedes. Yo los amo con todo mi corazón, a cada uno de ustedes, porque son mis hijos. Ustedes fueron el fruto del gran amor de tu padre y mío. Y no fue un fruto de amor nada más por un momento, sino porque lo supimos llevar. Y claro que teníamos problemas y teníamos fricciones, sí, pero vencía más el amor, hermanos. Y eso a mí me queda muy claro, porque fuimos, siempre hay esposos que ya pasan los años y ya no se toman de la mano. Es más, hasta toques les dan cuando se acercan. No, espérate, tú por allá y yo por acá. No, nosotros siempre fuimos bien agarrados de la mano. Esa era nuestra parte, que salíamos y siempre agarrados de la mano, ¿no? Y les decía, fíjate, hijo,
de esto han sido ustedes fruto de ese gran amor de tu Padre y el mío. Y algo de lo que yo quiero, yo sé que hay muchas cosas que hacen que no estoy de acuerdo. Muchas cosas de las que hacen no estoy de acuerdo. Pero el amor de Dios permanece en mí y es por eso que los amo. No por lo que hagan mal, sino por el amor que Dios pone en mi vida por ustedes. Y asimismo para con mis hermanos. Podrán tener infinidad y cantidad de muchas situaciones. Pero sin embargo, hermanos, como les digo, yo quiero amarlos. No que esté de acuerdo con lo que hacen mal, sino porque Dios ha destinado un amor, porque dice que lo que es de Dios permanece para siempre. Amor incondicional. Y los tengo que amar. Amo a la iglesia porque de esa manera, hermanos, hay cosas que no están bien, pero que sin embargo sigo amándolos. ¿Por qué razón? Porque dice que el que no ama a su hermano tampoco ha conocido a Dios. Entonces no podemos nosotros tener esas fricciones, ¿sí me entienden? No amamos lo que se practica mal, ni el pecado, pero sí te amo como persona, porque eso es lo que Dios nos ha enseñado, amar como personas, ¿verdad? Entonces, en este momento, hermanos, cuando nosotros vemos a esta mujer, ¿verdad? Y vemos que podemos ser tristemente esas paredes, ¿verdad? Dice, tal vez estamos siendo una pared que le impide la entrada, el mal ejemplo, la crítica. Hermano, nunca en tu hora de mesa, nunca critiques a la gente de la iglesia. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque si te escuchan tus hijos criticarlos, ellos van a hacer lo mismo. Y el día que tú les digas no lo hagas, te van a decir, pues si de ti lo aprendí. Nunca hables, aunque alguien te haya hecho algo aquí, nunca te des la tarea de hacerlo exhibición en tu familia, porque te vas a convertir en pared. Ni crítica, ni burla. Hay quienes se les da muy bien la burlada, ¿verdad? Ni en eso, hermanos. Y una deliberada intención de impedir a otros seguir al Señor nos convierte en un instrumento de mal y no de bendición. Así es que, hermano, de veras, si Dios está, por eso, ¿qué tan atento tengo que tener mi oído? Porque si no, se me mezclan las cosas que no son de Dios, hermanos, y esto hace que yo haga y platique cosas, que yo me burle de los hermanos, y a lo mejor también un día se burlan de mí. Yo tenía unas sobrinas y eran de terror, de terror. Y un día llega una de ellas y me dice, ay tía, ¿tú caminas así? Sí, hija, le digo, así me hizo Dios. Ella tenía una desviación en un ojo. Le digo, gracias a Dios, hija, que te amo. Y nunca yo me burlaría de algún defecto físico que tú tienes. No, hombre, se fue para atrás. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, podemos hacer? Mofa, burla, y te recuerdo esto. O hablar mal, te recuerdo esto. Está haciendo pared. Y vas a decir, no, mi hija no es maduro para escuchar todo lo que yo digo. No es cierto. Tú no estás en el corazón de ellos, ni estás en el corazón de los demás. Yo nada más te recuerdo una cosa, que si no hablamos lo que Cristo hace en nuestras vidas y hablamos lo que no es, créeme que estamos siendo paredes. A lo mejor alguna vez lo hicimos, pero hoy es tiempo de reflexionar, hermanos, como padres hacia para con los hijos, con la abuelita, con el marido inconverso, con la abuelita inconversa, con el tío inconverso, con los hijos inconversos. Hay mucha familia de por medio, hermanos. No estamos aquí por perfectos, estamos aquí por imperfectos, porque deseamos que Dios perfeccione nuestras vidas. Pero si no
escuchamos y si no lo ponemos por obra, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Vamos a hacer paredes. Busquemos que la palabra de Dios nos llene de gracia de Dios. Es evidente que Lidia no solo escuchó, permitió que la palabra se encarnara en su vida y la compartió con toda su familia. El mejor sermón que los que viven en nosotros pueden escuchar, que nuestra vida es una vida transformada. ¿Sí? Es una vida transformada. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y esto, hermano, va a hacer que nos permitan que seamos escuchados a través de lo que Dios quiere. Y que estas gentes, hermanos, los de casa, se acerquen como la familia de Lidia. Se acercó a Dios, hermanos, se bautizó. No seamos piedras de tropiezo para los que viven con nosotros en casa y nos conozcan realmente como somos. Bilingües, mentirosos, pendencieros, hipócritas. ¿Te gustaría eso dejar? ¿Te gustaría dejar eso? ¿O quisieras dejar ser seres piadosos, amantes de Dios, con todo su corazón y con toda su mente? Ciertamente con infinidad de situaciones en la vida, hermanos, pero que seguimos y queremos ser transformados. ¿Quién quiere ser transformado, hermanos? ¿Sabemos lo que hacemos mal o no? Sí sabemos. Sí sabemos cuando la regamos. O díganme quién. No, yo no. No. Te digo que te estoy viendo que estás haciendo esto, ¿no? No, yo no soy así. Si eres así. Y nos choca que nos digan lo mal que hacemos. Y así es la palabra. Ella nos va a redarguir y nos va a decir, estás mal en esto y estás mal en esto y en esto y en esto. Pero Dios, hermanos, se encarga de abrir nuestro corazón y decir y aceptar, sí estoy mal, pero quiero llegar, Señor, a lo que tú me has destinado a llegar, porque estamos con un propósito. Entonces, busquemos que la palabra de Dios nos llene de gracia de Dios, ¿sí? Con una vida transformada, ¿sí? Que compartamos la gracia que nos es dado a través de dar la palabra, hermanos. Sí, compartamos gracia con otros. Esa es la parte más importante, ¿verdad? También. Ya está bastante claro que Lidia no se quedó con la bendición, la compartió con toda su casa. Un cristiano que aparenta santidad y devoción en el templo, pero no comparte amor en su hogar, no es un cristiano viviendo de acuerdo al plan de Dios y posiblemente no es un verdadero cristiano. Dejemos que Dios nos salve y nos llene de su gracia y como evidencia de ese milagro en nuestras vidas, sucederá que podremos compartir en forma natural amor, fe, esperanza con nuestros familiares. Eso va a ser lo más importante. Alguien tiene que ser la puerta. Busquemos que la palabra de Dios llene de gracia de Dios nuestras vidas y compartamos la gracia de Dios con otros. Fíjense los niños cómo son de cómo perciben las cosas. Había un niñito que en la escuela dominical le habían compartido su maestra que tenía que ir a predicarle a otros niños de su escuela. Y ese niñito fue el domingo el que recibió esa orden ahí en la escuela dominical, y el lunes, en la mañana dice, yo le voy a compartir a mi mejor amigo la palabra de Dios. Y se acercó con su mejor amiguito y le dijo, ¿sabes qué? Dice, yo quiero compartirte de Dios. Dice, yo quiero, dice que ese lunes muy temprano caminó a su escuela con la firme convicción de hablar de Jesús a su mejor amigo. Su amigo era un hombre, su amigo era hijo de un hombre ateo, o sea, su amiguito, su papá era ateo. Y dice que había sido adoctrinado con esa filosofía. ¿Sí? Por eso les digo, los papás somos los que o levantamos o derribamos, ¿verdad? Ese niño había sido instruido sobre esa terrible filosofía. Así que le dijo a nuestro hermanito en la fe,
¿y dónde está tu Dios? Y el pequeño cristiano le dijo, Él está en mi corazón. Y el pequeño ateo volvió a preguntar, ¿y cómo sabes si no lo puedes ver? Y el pequeño seguidor de Jesús se quedó serio y después de un momento le dio un pellizco al amigo. ¡Ay! Y le dice, me duele. Dice, enséñame el dolor. Enséñame el dolor. Y dice que le dice, ¿cómo sabes que te duele si no puedes ver el dolor? Y el ateo se quedó serio y dijo muy sorprendido, ¿te duele el corazón porque Dios está ahí? Y el cristiano dijo contundentemente, no me duele, al contrario, me hace sentir muy bien. Pero así como tú sabes que algo te duele, yo sé que Dios está en mi corazón y puedo hablar con Él cada vez que lo necesite. A partir de ese momento, ese niño le dio una guerra y una lata al papá al saber que había un Dios. Yo no sé qué tanta lata y qué tanto estemos haciendo nosotros para que otros conozcan a Dios. No lo necesitamos presentar como una imagen, pero sí lo podemos presentar como lo que Él es en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. El día de ayer tuvimos oportunidad. Yola ha sido puerta para parte de sus hermanas. Yola tiene muchas hermanas, algunas ya son cristianas. Yola, la mamá de Toño. Pero ayer en especial tuvieron oportunidad de invitarla y poderles compartir la palabra de Dios. Y ayer, Lulú, si te quieres poner de pie, Lulú, ayer recibió al Señor. Y hoy viene. Por eso qué tan importante es abrir puertas para que otros entren, hermanos. Y ella, el día de ayer, pues le regalaron su Biblia y se pudo compartir, recibió al Señor. Y le digo, necesitas reunirte en un lugar para seguir escuchando la palabra de Dios, porque no podemos dejar a la gente que ya recibe al Señor, pues así. Ella vive en México y está cerca de por allá de la iglesia donde va mi cuñada, Oreb, y ya le dimos todas las instrucciones para que ella asista a ese lugar y siga creciendo. Vas a llegar a un buen lugar a recibir la palabra de Dios. Bienvenida, le dije, llegas al gremio cristiano, le digo, bienvenida. Y queremos decirte a nombre de toda la iglesia que te amamos, que cuando puedas venir a Toluca, aquí está tu iglesia también, y que te amamos, que bendecimos tu vida y que le damos gracias a Dios por esa decisión. Decía ella el día de ayer, es que yo sabía que iba a llegar un momento y ese día Dios lo preparó para que así fuese. Dios te bendiga, Lulú. Bienvenida a la iglesia. Gracias a Dios. Entonces, así es, hermanos. ¿Abrimos puertas o somos paredes? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos. Dejemos que Dios abra nuestro corazón y convirtámonos en la puerta de donde la gracia de Dios entra a nuestra casa. En eso, hermanos. Acuérdate nada más, Dios nos está viendo. Al fin que los hermanos no me ven, no te cuides de nosotros. De nosotros son de los que menos te debes de cuidar. Cuídate que Dios te está viendo. Amén. Así es que, ¿cuántos queremos ser puertas, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos queremos seguir compartiendo? Porque esa es parte, hermanos, de lo que llega. Es una bomba que llega a nuestro corazón, hermanos, y que no la queremos dejar aquí guardada, sino que la queremos seguir compartiendo, ¿verdad? Seguir compartiendo. Y eso es lo que Dios quiere. Matrimonios, ¿escucharon? Si vamos a hacer puertas, quítense de hablar, aunque tengan, ya se les queme aquí. Muérdete la lengua, retírate. Y si algo tienes que decir, nunca lo digas delante de otras personas, ¿sí? Porque nos hacemos paredes, hermanos, o nos hacemos
queremos ser puertas, pero no queremos impedir la entrada a ello. Amén. Así es que en esta mañana agradecemos a Dios. Tomen a sus hijos y comprométanse con ellos a que ustedes no van a ser muros ni paredes, hermanos, sino que ustedes van a ser puertas para que el evangelio entre a sus vidas. ¿Sí? Ahí estamos todas las familias reunidas, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Que Dios, hermanos, nos dé la victoria en esto. Amén. Que Dios nos dé la victoria en esto. Que realmente, hermanos, hoy en esta mañana le podamos decir: Señor, lo queremos hacer con todo nuestro corazón. Así como abrió Lidia su corazón, yo espero que en esta mañana hayamos abierto nuestro corazón, que nos llevemos esta encomienda, hermanos. Nuestra familia necesita de Dios, pero tú como precursor de ella, hermano, necesitas ser esa puerta. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Te damos muchas gracias por las familias que nos has dado, Señor. Gracias por lo que va a trascender en la familia de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, Señor. Que ellos puedan compartir a sus amiguitos, Señor. Que ellos puedan vivir un hogar feliz, Señor, donde tu presencia, Señor, sea, Padre, la presencia especial, Señor, que mueva a cada una de las familias aquí representadas. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Permítenos, Padre, ser puertas, Señor, y no paredes, Señor. Permítenos, Señor, estar abiertos, Señor, a lo que tú tienes en nuestra vida, así como esta enseñanza, Señor, que nos has dado a través de esta mujer Lidia, Señor, donde ella y su familia se bautizaron, oyó, escuchó la palabra, abrió su corazón, el Señor lo abrió, y ese día, Señor, ella abrió su vida para contigo. De esa misma manera, Señor, queremos que nuestras vidas estén abiertas hacia para contigo, Señor. Por lo tanto, te pedimos que corrijas las cosas mal que hemos hecho, las cosas deformes que hemos hecho, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tú, Señor, puedas allanar lo que está todo bruto, Señor, y que puedas, Señor, enderezar todas las cosas que están torcidas, Padre, hoy en esta hora. Te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana, Señor, queríamos honrarte. No nos podíamos ir, Señor, sin escuchar tu palabra. No nos podíamos ir, Señor, sin la bendición, Señor, unidos, Padre. Gracias porque la mayoría pudo asistir a este servicio, Señor. Muchas gracias, Dios. Que no es el tiempo, Señor, únicamente de ir y compartir, Señor, como tu palabra también nos hace mención, pero primero es escuchar tu palabra, Señor. Primero son las cosas tuyas, Señor. Primero es honrarte como tú te lo mereces, Señor. Primero es hacer, Señor, que tu iglesia, Señor, te ponga en primer lugar en todas las cosas, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, irnos con tu bendición, que tú nos guardes, que tú nos bendigas, que este precioso día, Señor, nos lo hagas disfrutar en compañía de todos nuestros hijos, Señor. Permítenos, Señor, llevar a cabo tu palabra en nuestras vidas y que quites todo, Señor. Si hay una pared, derríbala, Señor, porque queremos puertas, Señor, para que sea entrada tu palabra, Señor, al corazón de cada uno de nuestros familiares, Señor. Todo esto te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Abracen a sus hijos, hermanos, ¿sí? Y que ellos puedan compartir el día de mañana también su palabra como ustedes como familia. Amén. Dios les bendiga y ahorita ya hacemos caravana para irnos por allá.